Y buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con el curso. Vamos a estar viendo más ejemplos acerca de preguntas tipo examen de admisión. El día de hoy igual vamos a continuar dándole mucho a la parte de matemática. Va a haber algunas preguntas también de razonamiento lógico verbal, pero no van a ser la parte central, ya que yo he visto a partir del quiz y las clases que hemos tenido que eso es lo que a ustedes menos les cuesta. Entonces, hoy nada más vamos a ver esas preguntas y al final, si nos da tiempo, les voy a dar un espacio para que empiecen a hacer la clase 6 y 7 de los documentos que les había enviado y si no nos da tiempo, nada más lo traen hecho para el lunes y el lunes lo estaremos revisando. Entonces, la, la vez pasada nos habíamos quedado en esta pregunta, ¿verdad? Que era la de la probabilidad de elegir a una persona que solamente le guste el pescado y habíamos dicho que la respuesta correcta era la opción 2. Aquí ya teníamos cuál era la justificación de por qué esa era la respuesta. Asimismo, todo esto ya está subido en la plataforma del aula virtual en Classroom. Entonces, si todavía no están registrados, pueden registrarse, ¿verdad? Ahí están subidas todas las diapositivas para que lo puedan repasar cuando estén libres. Y de la misma forma, yo ahorita les acabo de subir la última clase que tuvimos al canal de YouTube. Entonces, por si la quieren consultar, también está ahí disponible. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la primera del día de hoy. Y lo que nos dice es que tenemos que leer el siguiente párrafo, ¿verdad? Que dice, piénsese por ejemplo en la profecía que sirvió para enemistar al rey con su hermano, que alguien que inicia con la inicial G le haría traición. Entonces, a partir del contexto, lo que tenemos que hallar son el par de palabras entre los cuales debe ir una coma para resaltar una orden. Entonces, nada más tienen que ver en cuál parte de todo el texto se puede poner una coma para resaltar que se está dando una orden. Es una pregunta fácil, pero igual es bueno para ir refrescando cosas como la coma y los signos de puntuación, que son muy comunes de preguntar en el TEC. Entonces, les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la opción correcta. Y ahorita lo revisamos.
Entonces, en esta pregunta lo que se quiere es resaltar una orden. Y entonces, para hallar eso, lo que tenemos que encontrar es cuál palabra de todo el texto puede ser una orden. Entonces, si nosotros leemos lo que parece ser más una orden, es este piénsese, ¿verdad? La persona que dice eso le está ordenando a la otra que piense. Entonces, para resaltar esta palabra, lo que tenemos que hacer es separarla del resto. ¿Y cómo la separamos del resto? Como una coma. Entonces pondríamos, piénsese, por ejemplo, en la profecía que sirvió para enemistar al rey con su hermano, que alguien que inicie con la inicial G le haría traición. Entonces, si ponemos una coma después de piénsese, ya se está resaltando que lo que se está haciendo es una orden, porque si lo leemos de corrido, no queda tan claro que sea una orden. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una coma justo después de piénsese. Entonces, entre el par de palabras donde tendría que ir, una coma es entre piénsese y por. Entonces, la opción que nos dice ese par de palabras es la opción número 4. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Bien, entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Primero, cuando le dicen algo así como una orden, tienen que buscar qué es lo que más parece que suena como una orden y a partir de ahí ver dónde pueden colocar la coma. Ahora vamos con esta otra pregunta que también es de razonamiento verbal, que lo que dice es, aquel juez fue sancionado por desacato. En relación con el término desacato, tenemos que hallar cuál es un sinónimo. Entonces tenemos desleal, modoso, miedoso, arbitrariedad o insubordinación. Entonces les voy a dar igualmente 3 minutos para que piensen cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. Ahorita lo revisamos. Ok, ¿verdad?
para resolver esa pregunta, primero nos tenemos que posicionar en el contexto en el que está un juez. En el contexto de ser un juez, usted solamente puede ser sancionado por desobedecer la ley. Esto califica como desacato, es decir, insubordinación, es decir, no someterse a lo dictaminado. Entonces, como el desacato se hace debido a una insubordinación a lo dictaminado, la opción correcta es la opción 5. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Un reloj adelanta 5 minutos por hora, se ajusta con la hora exacta y 5 horas después marca las 7:15. ¿Cuál es la hora exacta en ese momento? Esta pregunta es más sencilla que las anteriores, entonces les voy a dar unos 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y tenemos que el reloj adelanta 5 minutos por hora. Está ajustado con la hora exacta y 5 horas después marca las 7:15. Entonces, como han pasado 5 horas y el reloj se retrasa 5 minutos por hora, entonces después de esas 5 horas se ha retrasado 25 minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar 7:15 y restarle 25 minutos. Entonces, si a 7:15 le resto 25 minutos, nos da que la hora es las 6:50. Entonces, la respuesta correcta es la opción número 1. Ahora vamos con esta otra pregunta. Esta es de áreas sombreadas, es muy fácil. Y lo que nos preguntan es que cuál es el área sombreada si L, es decir, el lado del cuadrado, mide 4 y R es igual a 2. ¿Verdad? Este segmento de aquí es R. Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que encontrar cuál es toda el área sombreada. Les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la opción correcta.
venía con el hermano a ese. Y en esta pregunta, lo único que ustedes tienen que ver es que esto que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Esas franjas grises que están afuera del cuadro, por ejemplo, esa que tenemos aquí, la podemos meter aquí. Esta que está aquí, la podemos meter aquí. Esta que está aquí, la podemos meter aquí. Y esta que está aquí, la podemos meter aquí. Entonces, si nosotros jugamos con eso, nos damos cuenta que en realidad lo que nos están pidiendo es el área de todo el cuadrado sombreado, ¿verdad? Porque si nosotros rellenamos todos los espacios en blanco con las áreas sombreadas que tenemos afuera, al final lo único que queda sombreado es todo el cuadro. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el área de todo el cuadro y con eso ya llegamos a la respuesta correcta. Como nos dicen que el lado del cuadrado mide 4 centímetros, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ese 4. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces 16 es la respuesta correcta y la respuesta correcta entonces es la opción B. Veanlo de la siguiente forma. Esto entra aquí y ya con eso hacemos lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí y tenemos sombreado todo el cuadro y nada más hacemos lo que les dije, era elevar el lado al cuadrado y llegamos a que su área es de 16. La respuesta B es la correcta. Esta pregunta no tiene mayor dificultad más que eso, ¿verdad? Darse cuenta que lo que está aquí afuera es lo que falta aquí adentro. Entonces nada más lo metemos y hacemos el cálculo del área y ya con eso la pregunta está más que resuelta. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es de razonamiento lógico verbal. Entonces, lo que nos dice es, lea el siguiente párrafo. El jefe de recursos humanos de una empresa comunicó a la directora que necesitarán una secretaria que supiera informática porque las oficinas empezaban a hacer un caos con tantos papeles desordenados y tantas cartas sin contestar. Entonces, en el texto anterior tenemos que buscar entre qué par de palabras debe estar la coma que falta. Entonces, léanlo varias veces, traten de hacer pausas y busquen dónde calzaría poner una coma. Y con eso tienen cuál es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Ok, ¿verdad? Aquí también está muy sencillo. Nada más tenemos que darnos cuenta que la pausa se hace después de decir informática. Vemos que dice, comunicó a la directora que necesitarán una secretaria que supiera informática, coma, porque las oficinas empezaban a hacer un caos con tantos papeles desordenados y tantas cartas sin contestar. Vemos que aquí se hace una pausa para aclarar por qué se necesita una secretaria que sepa informática. Entonces, como ustedes ven que aquí hay una pausa y después se hace una aclaración de lo anterior, identifican que ahí lo que hace falta es una coma. Entonces, con eso ya ustedes saben que el par de palabras es informática y por qué. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, suponga que cada lado de un cuadrado mide 2k menos 1, donde k es un número entero positivo y considere las siguientes afirmaciones sobre el cuadrado. La primera afirmación nos dice que el área será un múltiplo de k menos 1. La 2 nos dice que el perímetro será un número primo. La 3 nos dice que el área será un número impar. Y la 4 nos dice que el perímetro será múltiplo de 2k menos 1. Y a partir de eso tenemos que ver cuáles son verdaderas para cualquier valor de k. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál opción creen que es la correcta.
Y entonces veamos las opciones y vamos revisando. Veamos que el área de ese cuadrado va a ser elevar el lado al cuadrado. Nos dicen que el lado mide 2k menos 1. Entonces, el área va a ser 2k menos 1, que no necesariamente siempre va a ser múltiplo de k menos 1. Así que descartamos a la afirmación número 1 y todas las respuestas que tengan la afirmación 1. Entonces, descartamos la opción 1 y la opción 2. Porque imaginemos que k es igual a 1. Entonces, 2 por 1 es 2, menos 1 es igual a 1, y 1 al cuadrado está bien, ¿verdad? Nos queda que el área es 1 si k es igual a 1. Y después, si k es igual a 1 y hacemos aquí 1 menos 1, nos queda que da 0. Y 1 no es múltiplo de 0, ¿verdad? Porque 0 multiplicado por un número nunca nos va a dar 1. Entonces, si nosotros hacemos esa prueba, si tuviéramos dudas de ver que, bueno, esto será que sí, será que no, nada más sustituimos por 1 y con eso ya llegamos a que esa afirmación no puede ser correcta. Después, la segunda afirmación nos dice que el perímetro será un número primo, y el perímetro es 4 veces el lado de un cuadrado, por lo que nunca va a ser un número primo, pues será divisible por 4. Entonces, la opción número 2 también se descarta. La opción 3 nos dice que el área será un número impar, y vemos que el número 2k menos 1 es un número impar, ¿verdad? Porque 2k es un número par, ¿verdad? Eso está claro. Y si a un número par le restamos 1 o le sumamos 1, ese resultado va a ser un número impar. Y todo número impar elevado a otro número cualquiera va a dar otro número impar. Entonces, con certeza sabemos que el área será un número impar. Ven, aquí yo les pongo por qué, ¿verdad? Porque si ustedes elevan un número impar, siempre lo van a estar multiplicando por números impares. Y todo número impar multiplicado por otro número impar va a dar como resultado otro número impar. Entonces, el área con certeza siempre va a ser un número impar. Entonces, la opción 3 es correcta y buscamos cuáles tienen la opción 3, que no tengan ni la opción 2 ni la opción 1. Y la única que cumple eso es la opción 5, ¿verdad? Entonces, ustedes ya no necesitan probar la 4 para saber que la respuesta 5 es la respuesta correcta. Pero si quisiéramos verlo, vamos entonces a la afirmación 4, que dice que el perímetro va a ser un múltiplo de 2k menos 1. Entonces, como el perímetro será 4 veces el lado, va a ser 4 por 2k menos 1. Y 4 por 2k menos 1 es un múltiplo de 2k menos 1. Entonces, la 4 también es correcta y con eso también llegamos a que la opción que está buena es la 5. Y la pregunta, esta que tenemos aquí nos dice que un colegio tiene 420 alumnos. 7 décimos asisten por la mañana y el resto por la tarde. ¿Cuántos alumnos asisten por la tarde? Esta pregunta también es sencilla, entonces les voy a dar unos 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la opción correcta.
Y verdad, para resolver esa pregunta, lo único que tenemos que hacer es hallar cuántos son 7 décimos de 420, ¿verdad? Cuando hallemos eso, esa va a ser la cantidad de personas que asisten por la mañana y el resto van a ser los que están por la tarde. Entonces agarramos 420 y le restamos esos 7 décimos que encontramos y el resultado de eso va a ser la cantidad de alumnos que asisten nada más por la tarde. Entonces, 7 décimos de 420 es igual a 294 estudiantes. Entonces, 294 estudiantes son los que van por la mañana. Si a 420 le restamos eso, los que quedan son los de la tarde. Entonces, si hacemos la resta de 420 menos 294, nos da 126. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Aquí no hay ningún truco mayor, nada más es de saber cómo hacer la multiplicación, ¿verdad? De 420 por 7 décimos, hacemos la resta y con eso ya llegamos a la opción A, que es la correcta. Ahora tenemos una pregunta donde nos dicen en cierta cadena de supermercados existen únicamente dos ofertas con la compra mayor de 250 pesos. Todo cliente que compre un mínimo de 2 kilos de naranja recibe un exprimidor. Y la segunda es que todo cliente que compre un mínimo de 2 kilos de manzana recibe una ensaladera. Entonces, tenemos que ver cuál de todas las opciones determina un caso imposible, es decir, algo que nunca puede ocurrir a partir de las afirmaciones que nos están dando. Entonces, 3 minutos y medio a partir de ahora para que ustedes piensen y escriban cuál piensan que es el caso imposible.
¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver cuál caso es imposible y no es una opción alternativa a lo que tenemos en el enunciado de la pregunta. Entonces, vemos que la opción A dice, un cliente compró productos por la suma de 300 pesos y entre ellos 2 kilos de manzanas y 1 kilo de naranjas y recibió un exprimidor. Entonces, vemos que para recibir un exprimidor lo que necesita comprar son 2 kilos y esta persona compró nada más 1 kilo. Entonces, como compró nada más 1 kilo, no es posible que le hayan dado un exprimidor. Entonces, la opción A es un caso imposible. La opción B dice que compró 3 kilos de naranja y no recibió la ensaladera. Eso tiene sentido porque si no compró manzanas, entonces no le van a dar la ensaladera. Entonces la opción B es posible. La opción C dice, un cliente compró productos por la suma de 300 pesos y entre ellos 2 kilos de naranja y recibió un exprimidor, lo cual tiene sentido porque si no compra mínimo 2 kilos de naranja va a recibir un exprimidor. La opción D dice, un cliente compró productos por la suma de 150 pesos y no recibió nada, lo cual tiene sentido porque vemos que esas ofertas solo las dan si hay una compra mayor a 250 pesos. Después vemos que la opción E dice, un cliente compró productos por la suma de 251 pesos y entre ellos 2 kilos de manzana y 1 kilo de naranjas y recibió una ensaladera, lo cual tiene sentido porque si uno compra mínimo 2 kilos de manzanas le van a dar la ensaladera. Entonces la única que no puede ocurrir es la opción A. Entonces como no puede ocurrir es un caso imposible y esa es la opción que nos están preguntando. Entonces la A es la respuesta correcta. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que dice, una fábrica de una zona industrial tiene 3 timbres para la realización de diferentes procesos. Uno suena cada hora y cuarto, el segundo cada hora y 20 y el tercero cada hora y media. Si los tres suenan simultáneamente a las 10 de la mañana del domingo, ¿cuándo es la próxima vez que volverá a suceder? Ya habíamos visto una pregunta muy parecida a esta y les había enseñado cuál era el método para resolverlo. Entonces, les voy a dar 4 minutos para que piensen y me escriban cuál es la respuesta correcta de esta.
Ok, verán, nosotros habíamos visto antes, en una pregunta anterior, que cuando teníamos que ver cuándo va a ser la próxima vez que varias cosas vuelven a coincidir, lo que teníamos que pensar era que había que sacar algo que se llama el mínimo común múltiplo. En este caso nos están dando que un timbre suena cada hora y cuarto, el segundo suena cada hora y 20 y el tercero suena cada hora y media. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un mínimo común múltiplo entre esos tres para ver cada cuánto se van repitiendo entre sí. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para empezar, lo mejor que podemos hacer es trabajar con minutos y no con horas. Entonces pasamos todas las horas que nos están dando a minutos. Hora y cuarto es igual a 75 minutos. Hora y 20 es igual a 80 minutos. Y hora y media es igual a 90 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo para ver cada cuánto se juntan los tres timbres. Entonces ponemos los tres que nos están dando, ahora 75, 80 y 90, y vamos sacando los factores de cada uno hasta llegar a tener tres unos al final. Entonces, tenemos al principio 75, 80 y 90. Vemos que 80 y 90 tienen mitad, entonces sacamos mitad de todos los números y 75, como no tiene mitad, lo dejamos ahí quedito. Entonces, la mitad de 80 es 40 y la mitad de 90 es 45. Después vemos que el único que tiene mitad es 40, entonces sacamos mitad otra vez, dejamos a 75 igual. Lo mismo con 45, lo dejamos igual porque no tiene mitad. Y la mitad de 40 es 20. Entonces ponemos un 20 aquí. Y después, como 20 sigue teniendo mitad, volvemos a sacar mitad. Entonces la mitad de 20 es 10. 75 sigue igual. 45 queda igual. Y después, como 10 todavía tiene mitad, sacamos otra vez mitad. Y mitad de 10 es 5. Entonces queda 75, 5 y 45. Después de esto, lo que tenemos que hacer es sacar quinta. Ahora los tres tienen quinta. Entonces, 5 se transforma en uno, ¿verdad? Porque quinta de 5 es uno, quinta de 75 es 15, quinta de 45 es 9, y después, como ya el uno quedó ahí, nada más tenemos que trabajar con 15 y 9. Vemos que 15 y 9 tienen tercera los dos, entonces la tercera de 15 es 5 y la tercera de 9 es 3. Después nos queda 5, 1 y 3, entonces sacamos quinta de 5 es uno, y después sacamos tercera de 3 es uno, y para hallar cuál es el valor del mínimo común múltiplo, nada más multiplicamos todos estos números. Y la multiplicación de todos esos números da 3600. Entonces, como estamos trabajando con minutos, lo que nos dice este mínimo común múltiplo es que los tres timbres suenen al mismo tiempo cada 3600 minutos. Eso es igual a 60 horas, ¿verdad? Entonces, 60 horas después de las 10 de la mañana del domingo vuelven a sonar juntos. Entonces, sabemos que 48 horas son 2 días. Entonces, en 2 días va a ser 10 de la mañana del martes. Y si a 60 le quito las 48 horas que ya conté, nos quedan 12. Y 12 horas después de las 10 de la mañana del martes van a ser las 10 de la noche del martes. Entonces, la respuesta correcta es la opción 2. Aquí es nada más, lo único difícil es saber que hay que aplicar el mínimo común múltiplo, y una vez que ustedes los saben aplicar, llegan casi que automáticamente a la respuesta correcta. Esta pregunta es sencilla, nada más tenemos que observar la siguiente figura y escribir cuántos triángulos equiláteros conforman toda la figura. Entonces, les voy a dar un par de minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la correcta y luego revisamos.
Entonces aquí nos damos cuenta que la figura tiene un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 triángulos equiláteros por una cara. Tenemos que darnos cuenta que estos puntos que nos están poniendo es para que veamos que la figura está puesta en tres dimensiones. Entonces, una vez que contamos los 10 triángulos que tiene por el frente, tenemos que pensar que esos mismos 10 los tiene también por el lado de atrás. Entonces, como los tiene tanto por delante como por detrás, lo que tenemos que hacer es multiplicar 10 por 2. Y 10 por 2 es igual a 20. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4. Aquí el truco es que usted se vaya y nada más cuente los que tiene enfrente. Por eso es que a usted le señalan los puntitos para que vea que también están por detrás. Entonces, si ustedes no contaran los que están por detrás, pondrían que la respuesta correcta es la opción 1, lo cual está mal. Pero con nada más consideren que tanto por delante como por detrás están los 10 triángulos, es muy fácil llegar a que la respuesta es la opción 4. Ahora vamos con una pregunta que es acerca de dos textos, ¿verdad? Y aquí tenemos el texto 1 y el texto 2 y tenemos que hallar qué es algo que se menciona en los dos textos. Entonces, como estos textos son de pensarlo bastante, les voy a dar a ustedes unos 5 minutos para que los lean y razonen cuál piensan que es la respuesta correcta a la pregunta que tenemos aquí. Entonces, 5 minutos a partir de ahora para que lean y resuelvan todo el ejercicio.
Entonces, tenemos que leer el texto para ver cuál de todas las afirmaciones que nos hace la pregunta es algo que se menciona en los dos, ¿verdad? Tiene que ser, estar tanto en el uno como en el 2. Entonces, vemos que la opción uno nos dice que el celular es una herramienta útil. Y si nos enfocamos solo en el texto 2, en ninguna parte se habla de que sea útil, ¿verdad? En el uno sí se habla de que tiene algunas cosas que nos pueden servir, pero en el texto 2 no se habla en ninguna parte de esto, entonces descartamos la opción uno. La opción 2 nos dice que los móviles acaparan a los usuarios y en ambos se habla de cómo acaparan a los usuarios, ¿verdad? Enfocados en la juventud, pero se habla de cómo los están acaparando. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta. Luego, vemos que la 3 dice el uso del celular favorece a la población y no se mencionan los dos. Y la 4 dice los padres son los responsables de la dependencia celular y tampoco es algo que se esté diciendo en los dos textos. Entonces, a partir del descarte también llegamos a que la respuesta correcta es la opción 2. Y también con la lógica, ¿verdad? Guiándonos por lo que nos está diciendo tanto el texto uno como el texto 2, la opción 2 sigue siendo correcta. Entonces, esa es la opción que está buena. Ahora vamos con esta otra pregunta que dice que se tiene que n elevado a la p siempre es un número impar, con n perteneciente a los números naturales y p también perteneciente a los números naturales, distintos de cero. Con certeza, tenemos que ver cuál de todas estas es algo que siempre va a ocurrir para que esto sea un número impar. Entonces, les voy a dar igual 3 minutos a partir de ahora para que piensen y traten de llegar a cuál es la afirmación correcta.
Nos están diciendo que n elevado a la p siempre es un número impar. Entonces tenemos que considerar qué es lo que nos está diciendo las respuestas. Vemos que la opción uno nos dice que n tiene que ser un número par siempre que p sea impar. Entonces, lo que tenemos que ver es que todo número par elevado a una potencia da número par, sin importar si esa potencia es impar o par. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a la 3, ¿verdad? Vemos que n es un número par y p es un número impar, y aún así nos está dando un número par. Y nos dicen que n elevado a la p, eso es siempre un número impar. Entonces, como eso no es un número impar, descartamos la opción 1, ¿verdad? Esto no ocurre con certeza. Vamos ahora con la opción 2, que nos dice que n puede ser cualquier número natural. Pero acabamos de ver que si es par, siempre da otro número par y buscamos solamente números impares, ¿verdad? No puede ser cualquier número natural, por lo que ya vimos en la opción 1. Entonces, a partir de eso, también descartamos la opción 2. La 3 dice que p tiene que ser un número impar y n debe ser un número impar. Esto es cierto, siempre dará impar. Por ejemplo, tenemos 3 a la 3 que da 27, pero p también puede ser par. Por ejemplo, si vemos 3 elevado a la 2, eso es igual a 9. Así que p no tiene que ser impar necesariamente, ¿verdad? Entonces, aquí el problema es decir que p tiene que ser un número impar. Y por eso tenemos la 4 que dice que p puede ser cualquier número natural siempre que n sea impar. Y eso es cierto, ¿verdad? Ustedes pueden buscar cualquier número impar, por ejemplo, 3, 5, 7, y lo elevan a cualquier número natural, y siempre van a llegar a que da como resultado un número impar. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Ahora tenemos que considerar las siguientes premisas. La premisa 1 dice, todo estudiante que cursa matemática estudia alguna ingeniería. La premisa 2 dice, si algún estudiante no cursa matemática, entonces no cursa física ni cálculo. Y la premisa 3 nos dice que Ricardo cursa física. Entonces se puede concluir que Ricardo, y tenemos las 4 opciones. Entonces esta pregunta también es muy sencilla. Les voy a dar 4 minutos, 2 minutos a partir de ahora para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, entonces tenemos que ver las premisas que nos están dando, ¿verdad? Nos dicen que Ricardo cursa física. Entonces, sabemos que si un estudiante no cursa matemática, no puede cursar física ni cálculo. Pero como él sí cursa física, sabemos que es un estudiante que cursa matemática. Y todo estudiante que cursa matemática es porque estudia alguna ingeniería. Entonces, si sabemos que Ricardo, al cursar física, necesariamente tiene que estar cursando matemática, Ricardo es estudiante de alguna ingeniería. La opción que nosotros podríamos confundir como correcta es la opción uno que dice cursa cálculo, ya que nos dicen que si algún estudiante no cursa matemática, no cursa física ni cálculo. Pero cursar física en ningún momento nos dicen que implica cursar cálculo, ¿verdad? Ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes confunden eso, pueden irse y escribir que la respuesta correcta es la uno cuando la respuesta correcta es la 3. Entonces, la opción 3 es estudiante de ingeniería, es la respuesta correcta. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que lo que nos dice es cuál es el último dígito del número 2545 por 5 elevado a la 117 más 1. Esa pregunta también es sencilla, nada más es que ustedes sepan aplicar ahí más o menos como la lógica para llegar a cuál es el último dígito de ese número. Entonces les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la correcta.
Entonces, el truco de esta pregunta es, vean, esta pregunta, ustedes, si ustedes les sale una pregunta así en el examen y ustedes saben cómo analizarla, la pueden resolver en menos de 20 segundos. Vean, vemos que nos está diciendo 2545 por 5 elevado a la 117. Toda potencia de 5 termina en 5. Y todo número terminado en 5 multiplicado por otro que termina en 5 va a terminar en 5. Ustedes pueden probar eso en la calculadora haciendo el cálculo. Entonces, el último dígito de este factor que tenemos aquí, 2545 por 5 elevado a la 117, va a tener como último número un 5. Entonces, a ese 5 que está al final se le va a sumar un 1 y después de agarrar ese 5 y sumarle un 1, el resultado va a dar 6. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4. Con que ustedes nada más tengan en consideración que este número, como termina en 5 y este otro, como es una potencia de 5, a los dos terminar en 5 y multiplicarse, el resultado va a terminar en 5. Y como la unidad va a ser 5 y aquí se le está agregando una unidad, 5 más 1 es igual a 6. Entonces, por eso la respuesta 4 es la correcta. Entonces, nada más con que ustedes sepan eso, esta pregunta les sale demasiado, demasiado rápido. Nada más que no tienen que empezar a hacer este cálculo, ¿verdad? Porque si ustedes hacen este cálculo, nunca les va a dar. Yo no sé cómo hizo ese tal Andrés para poder sacar que todo, que al final daba 6, pero si él lo hizo en la calculadora que tiene, pues perfecto, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de calculadoras no va a dar ese resultado. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque puede pasarles una mala jugada al momento de ir al examen. Entonces, nada más, ¿verdad? Cuando ustedes ven números demasiado grandes, no intenten meter una calculadora porque seguramente no les va a dar y se pueden atrasar mucho si lo intentan hacer de esa forma. Entonces, lo mismo que les había dicho, ¿verdad? Todo número terminado en 5 multiplicado por otro que termine en 5 dará 5 en las unidades. Además, todas las potencias de 5 terminan en 5, por lo que en las unidades quedará nada más 5 más 1, que es igual a 6, y la respuesta es la 4. Ahora tenemos que ver la siguiente secuencia, ¿verdad? Que es menos 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5 y P. Entonces, tenemos que calcular cuál es el valor de P. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, ¿verdad? Lo primero aquí que tenemos que hacer es hallar cuál es el patrón que tiene la secuencia. Entonces, tenemos aquí un menos 1, tenemos un 1, tenemos un 0, tenemos un 1, tenemos un 1, tenemos un 2, 3, después 5 y después tenemos P. Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos
que lo que sigue es nada más sumar los dos números que tenemos aquí y después poner el resultado después, y así hasta llegar al último término de la secuencia. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos menos uno más uno, menos uno más uno da cero. Entonces aquí ponemos un cero, después hacemos uno más cero y eso da uno. Después uno más cero también da uno. Tenemos uno aquí y uno aquí, uno más uno da dos. Después 2 más uno da 3, 3 más 2 da 5 y 5 más 3 da P. Entonces 5 más 3 es igual a 8, 8 es igual a P, entonces el valor de P es 8 y la respuesta es la opción 4. ¿Verdad? Aquí lo único difícil es que ustedes identifiquen cuál es el patrón que está siguiendo la secuencia, pero una vez que ustedes lo tienen, ya prácticamente llegan a cuál es la respuesta correcta. Ahora veamos la siguiente pregunta. Creo que esta va a ser la última de hoy y con esta vamos a terminar. Y lo que dice la pregunta es, Daniel gasta el dinero de su beca de la siguiente manera. 2/3 los gasta en libros, los 3/7 del resto en alimentos y le sobran 4.800 colones. Entonces, ¿cuánto es el dinero en total que gasta por los libros? Entonces, les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que escriban, hagan todo el procedimiento y pongan cuál es la opción que les dio. Y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Y aquí lo que tenemos que hacer es imaginar una ecuación, ¿verdad? Tenemos que X es la beca de Daniel, ¿verdad? Y ahora tenemos que poner una ecuación que relacione todo lo que nos dan, ¿verdad? Entonces, tenemos que X es igual a 2/3 del total, que es lo que él gasta en los libros. Después, nos dice que 3/7 del resto los gasta en alimentos. Entonces, como él gasta 2/3, después lo que le queda es 1/3. Entonces, agarramos 3/7 y lo multiplicamos por por 1/3 de X, que es lo que le queda. Entonces, si agarramos 3/7 y lo multiplicamos por 1/3, ¿verdad? El 3 queda igual arriba y el 7 se multiplica por 3. 7 por 3 es igual a 21. Entonces, por eso aquí yo pongo 3 entre 21, ¿verdad? Porque nos están diciendo que los 3/7 del resto es lo que gastan alimentos. Y después le sobran 4.800. Entonces, X es igual a gastar esto y a tener 400 extra y guardados. Entonces, si ustedes hacen el despeje, ¿verdad? Nada más tienen que hacer 2/3 de X más esto de X, mandan todo esto al otro lado y después nada más despegan toda la X y les queda que X es igual a 25.200. Entonces, lo que él gastó en libros fue 2/3 de esto y 2/3 de esto es igual a 16.800. Entonces, la respuesta correcta es la opción 2. Aquí lo único difícil es considerar que estos 3/7 los gastó en el resto, ¿verdad? Y no en el total que es la beca. Entonces, una vez que ustedes tienen eso, ya la pregunta se hace muchísimo más fácil y también tienen que saber cómo plantear esta ecuación. Pero haciendo todo eso, es muy fácil que lleguen a cuál es la respuesta correcta. Entonces, eso sería todo por hoy y bueno, los que no han hecho el quiz tienen hasta mañana para hacerlo. Y recuerden que tienen que hacer la clase 6 y la clase 7 para la próxima sesión, que es el lunes, y ese día lo vamos a estar revisando. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber estado aquí y que les vaya muy bien.